Me Too es la campaña en redes sociales que le ha dado voz a las víctimas de acoso y abuso sexual. En nuestro país, esta iniciativa, impulsada por la actriz Alyssa Milano, ha ocasionado que miles de personas exijan un freno a la violencia de género. Esto es Punto y Coma. Bienvenidos. Tras las denuncias de agresión sexual de decenas de mujeres contra el productor de cine, Harvey Weinstein, surgió la campaña en redes sociales Me Too. Este movimiento inició gracias a la actriz Alyssa Milano, quien a través de plataformas como Twitter y Facebook invitó a las mujeres a denunciar casos de abuso sexual y acoso. En México de 2007 a 2016 fueron asesinadas 22.482 mujeres, así lo revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ante esta situación, miles de mujeres, a través de redes sociales y con el hashtag MeToo, han levantado la voz para pedir a las autoridades mayores medidas de seguridad. Famosas como Susana Zabaleta se han unido a esta campaña y han exigido un freno a la violencia de género en nuestro país. A ver, mucho cuidado con que, es que la verdad traía una minifalda o traía el escote así como el mío y entonces por eso es que la violaron. Hijo, qué difícil, ¿no? Qué difícil juzgar a alguien o pensar que alguien se disfraza para que la violen o es que es coqueta. Hijo, cuidado mujeres, porque luego las propias mujeres somos muy tremendas cuando decimos cosas así. La campaña Me Too le ha dado la vuelta a todo el mundo. En Estocolmo causó una tormenta mediática durante la última semana. Miles de mujeres salieron a las calles a expresar su apoyo a las víctimas de acoso. El hashtag MeToo se ha convertido en tendencia mundial y en una forma de alzar la voz contra la violencia de género. Nuevamente, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil y hoy nos acompaña en el estudio para hablar de este terrible, alarmante tema Alma Colín, coordinadora de presupuestos y equidad de la AC Equidad y Género. Bienvenida. Gracias. Alma Rosa. Alma Rosa. Alma Rosa Colín, sí. Y desde luego también en el estudio me acompaña mi compañera Paola Barquet y Claudia Mollinedo. Bienvenidas, chicas. Pues es un tema que creo que nos preocupa, no solamente porque somos mujeres, sino porque va en aumento y no nada más ocurre en México, sino en el mundo entero. Ahora se destapó a raíz de este terrible caso del productor de Hollywood, que además ha estado nominado para muchísimos Óscares, ha ganado algunos de ellos, y de pronto cuando salen personalidades como Gwyneth Paltrow, como Angelina Jolie, a decir, ¿sabes qué? Este hombre, Harvey Weinstein, abusó de mí sexualmente, no es que las haya violado, pero ha tenido pues unas acciones bastante incómodas hacia las mujeres, y que la gente se calla porque es la autoridad, porque es el productor, porque yo quiero hacer una película, y a raíz de ella empieza a salir otra y otra y otra y otra, se crea este hashtag de Me Too, y entonces empezamos alrededor del mundo a decir, pues a mí también me pasó, y a mí también, y a mí también, y a mí también. Claro, y bueno, yo creo que tenemos que ponerlo en perspectiva. No es una campaña que solo se esté dando en este momento. En el 96, desde 1996, Tara Burke, justo una directora de una organización de jóvenes por la igualdad de género, ya había colocado el tema a partir de que escuchó el testimonio de una niña prácticamente que había sido violada por un familiar, y que justo ahí fue la primera vez que se empezó a generar una campaña. Ahí particularmente inició en Nueva York, que se extendió hacia todo Estados Unidos, donde empezaban con el Me Too. Es en una idea de empezar a visibilizar una situación que es tan cotidiana, pero de tan cotidiana que es muchas veces se guarda silencio. Da pena, da vergüenza. Da pena, no se sabe cómo expresar, porque además ahí cuando es por medio de familiares también está la parte afectiva. ¿Cómo denuncio a alguien que ¿A mi papá? Por ejemplo. O a mi padrastro, o a mi tío. O a mi tío, o al compadre que siempre viene. O a mi jefe, como el caso de este hombre que estamos viendo en pantalla, ¿no? El hermano.
realmente puede suceder por cualquier figura masculina que esté en torno a las mujeres. Y bueno, se sabe perfectamente que la mayoría de los abusos sexuales o violaciones a las infancias, principalmente a niñas más que a niños, se da por un familiar, por una persona donde hay un vínculo, hay una convivencia cotidiana, y esa parte confunde mucho porque no es fácil de denunciar a una persona con la que cotidianamente estoy conviviendo. Ahora, como lo decíamos en el título, Harvey Weinstein o Weinstein, como lo queramos llamar, no es el único. Está también James Toback, está Terry Richardson, que es un fotógrafo también muy famoso en Estados Unidos, que son nombres que quizás a muchos de nosotros no nos dirán nada, pero es algo que vivimos todos los días y que ahorita está en un auge en especial y bajo el foco de todo el mundo en los Estados Unidos por el tema de Harvey, pero después vinieron saliendo otros. Se vuelve importante también porque son las estrellas de Hollywood las que ahora están levantando la voz, las que logran hacer este hashtag con el que muchas mujeres nos identificamos. Y a mí me llama la atención el tema porque también una de las preguntas que nos hacían en Twitter decían, ¿por qué las mujeres hasta ahorita están denunciando esto, ¿no? Difícil contestar, pero quisiera que un especialista como tú nos ayudaras a dar respuesta, porque yo entiendo que ahora se ha vuelto un fenómeno muy padre, y quiero decir muy padre, obviamente dentro de lo negativo que es el contexto, pero en donde tú te identificas y dices, o sea, ella ya lo dijo, pues entonces yo lo puedo decir también sin vergüenza, sin pena. Ya no importa porque el que tiene que tener vergüenza es él o es ella, ¿no? La que haya abusado de ti, o ni siquiera llega a abuso. Muchas veces puede ser acoso. Y el simple acoso es también una violación a nuestro espacio vital, que queremos respeto. ¿Por qué antes no se hacía? Ayúdanos a responderle a los tuiteros eso, por favor. Yo creo que eran distintas formas de tratar de visibilizarlo. Sí se hacían denuncias, pero mínimas, ¿no? Sobre todo que tenía que ver, primero, que no había todo un dispositivo, una infraestructura legal, una normatividad que en el país pudiera recibir. O sea, si no estaba tipificado ni el acoso ni el hostigamiento, o sea, ¿dónde podía hacerlo? Yo creo que tenemos que identificar que las leyes, justo la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estamos hablando de 2006, 2007, escasos 10 años, que aunque ya estaba en el Código Penal, justo no había una cultura de la denuncia, porque es un tema que, como muchas veces se da al interior de la familia, yo creo que tenemos que primero dimensionarlo. Una cosa es lo que pasa al interior de la familia y otra es lo que pasa en los espacios públicos. Mucho de lo que aquí se ha estado tocando con estas campañas tiene que ver más con los espacios públicos. El no tener los mecanismos para saber a dónde dirigir. Acudir, claro. La denuncia, quién la va a recibir y además qué tipo de tratamiento voy a recibir en el momento en que lo decido. Y si realmente van a aceptar mi palabra, o sea, si realmente mi palabra va a tener un peso con las autoridades, porque justamente muchas de las víctimas de este personaje, de Harvey Weinstein, no decían nada. ¿Por qué? Porque vas a perder tu chamba. Exactamente, dentro de la misma producción les comentaban, a ver, te vas a meter en un problema porque es uno de los productores más poderosos, y ese es uno de los temas que también me gustaría que tocáramos más adelante, el tema del poder. O sea, ¿hasta dónde te puede permitir el poder acosar o tener este tipo de privilegios, como ellos le llaman, por encima de los y las demás, en este caso? Y ahorita que comentabas justo la cifra, que no únicamente son violadas, que también son acosadas. Estamos hablando de que de Harvey Weinstein son más de 30 mujeres acosadas. 40 van. Muchas de ellas, evidentemente, artistas de Hollywood de mucho renombre, y 4 de ellas que acusaron, que alzaron la voz por ser violadas por esta persona, por este barbaján, porque no se le puede llamar de ninguna otra manera. Y quiero poner el ejemplo de su asistente, la que trabajó con él muchos años, porque hacia allá va mi pregunta. Zelda Perkins, que fue quien trabajó con él desde los 80s, en el 98 emite una denuncia con esta persona porque resulta que firma un contrato. O sea, este señor la hace firmar un contrato por 20 años, un contrato de confidencialidad, en el que tenía ella que permitir el acoso a cambio de 3 millones de pesos, si lo ponemos en pesos mexicanos, exactamente.
Entonces estás hablando de que cuánto puede ser la necesidad de alguien versus cuánto puede ser el miedo de una mujer a denunciar a alguien que porque es más poderoso que tú, que porque tiene más dinero que tú, que porque tiene más posibilidades, contactos o formas en las que puede salir pues, libre de este tipo de acontecimientos, puede llegar a ser. Y mi pregunta aquí es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, por ejemplo, ustedes que conviven y viven este tipo de experiencias a diario, con la psique de todas estas mujeres que tienen miedo a denunciar? O sea, ¿qué sucede con las víctimas ante la presión a la que son sometidas por barbajanes como Harvey Weinstein en este caso? Yo creo que tenemos que hacer una referencia a una cultura justo de subestimación y de concebir a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría, o una categoría inferior respecto al hombre. Y en ese sentido es todo aquello que se puede hacer o que se le puede decir y que de alguna manera está legitimado, sobre todo desde la parte, desde la cultura de lo masculino hacia lo femenino, donde hay una mirada de inferioridad, donde la sexualidad siempre ha estado mucho más resaltada en los cuerpos de las mujeres, y entonces ese cuerpo no solo lo puedo mirar, lo puedo tocar o lo puedo insultar sin tener una interacción aceptada desde el otro lugar, desde las mujeres. Y en ese sentido se va articulando toda una relación donde si está de por medio, creo que es importante traer aquí dos elementos. Una cosa es el hostigamiento sexual, donde hay una relación jerárquica, en este caso este hombre era el jefe, claro, y tenía una relación jerárquica donde justamente a partir de esa relación de poder, donde él tenía la ventaja, pone una serie de condiciones, que haya habido un contrato de ese tipo donde hayan puesto. Contrato de bueno, es hasta un asunto de pasarlo a una revisión también legal, ¿no? Es cómo se permite hacer un y también cómo se lo contrato de esa manera. Ella, ¿no? Ahí sí. Ella, pero no olvidemos que para hablar los temas de violencia no podemos identificar solamente o colocar el asunto, la mirada en las víctimas. Siempre tenemos que ver qué tipo de institucionalidad es la que va a dar soporte en el momento en que ella se oponga a esto. Si las mujeres ven que no hay una institucionalidad, que no va a haber un apoyo en torno a lo que ella está denunciando, no lo van a hacer fácilmente porque está de por medio efectivamente la necesidad, el trabajo, toda una serie de circunstancias que las limitan. Miedo, o sea, nos queda evidentemente claramente el que está mal, pero también, bueno, como mujeres tenemos nosotras que cuidarnos, ¿no? O sea, si te están dando un contrato así, me parece que es grave que lo firmes, aunque está el otro lado de la moneda de lo que preguntabas, Pau, de cómo lo aceptan o por qué les da miedo decirlo. Pues cómo no les va a dar miedo, si vimos el caso de Mara Castilla, vimos el caso de todas las mujeres que han sido asesinadas en México, en el mundo entero, pero hablando en particular de México, y los tweets que habían diciendo, pues claro, ¿quién se sube a las 5 de la mañana a un Uber o a un Cabify? Y claro, pues estabas ligando en el antro, y claro, pues si tomaste tus copas, ¿y por qué traías una falda corta? ¿Cómo? Entonces, o sea, es nuestra sociedad la que nos está haciendo a nosotros que tengamos terror de decir las cosas y de poner me too, ¿sabes por qué? Porque sí tengo derecho de ponerme falda y sí tengo derecho de salir en la noche y de subirme a un auto si tomé y estoy teniendo la responsabilidad de hacerlo y tú no tienes derecho de juzgarme porque soy mujer simplemente. Es una violación a nuestro espacio vital. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa con este enojo mío y regresamos con más. Participe con nosotros en nuestro Twitter @puntoycoma_tv. Volvemos. Una realidad incómoda. El transporte público, en este caso, se ha convertido en uno de los lugares más recurrentes en donde ocurren este tipo de abusos, en especial el metro, en donde pues también ocurren aproximadamente 350 agresiones sexuales diarias. Este dato es contrastante porque el sistema de transporte colectivo Metro tan solo tiene un reporte promedio de 500 denuncias anuales y de las cuales un 80% quedan en completa impunidad. Así que no normalicemos el abuso porque todos somos parte de la solución.
Y bueno, definitivamente todos somos parte de la solución y lo decíamos previo al corte comercial, o sea, más allá de cualquier cosa, no se trata de roles, se trata de la dignidad de cada ser humano, en este caso de la dignidad de nosotras como mujeres, y pues es evidente que lo importante es alzar la voz porque es una violación a nuestros derechos. Entonces, quiero preguntarte, quiero que aterricemos antes de pasar a otras cosas, lo que nos estabas comentando antes del corte comercial, porque es importante desde mi punto de vista que definamos cuál es la diferencia entre acoso sexual y la diferencia entre hostigamiento sexual. Entonces, si nos puedes aterrizar estos dos puntos, te lo voy a agradecer mucho. Sí, esa parte es muy importante porque ahí traemos el marco legal que tenemos en el país respecto a la violencia de género. Es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es a nivel federal y a la vez cada estado tiene la propia ley que va ejecutando en su estado, y que concretamente en la ley federal, en el artículo 13, define concretamente el hostigamiento sexual como un abuso de poder en una relación, ya sea en lo laboral o en lo escolar, donde se cometen actos de violencia sobre una persona sobre la cual se tiene una jerarquía, y son actos con connotación sexual que están violentando la dignidad, la integridad de la persona. Y el acoso, eso se hace de la persona que tiene el poder respecto a su nivel subordinado. Y o sea, en jerarquías, como en este caso Harvey Weinstein. Weinstein es un caso y además era en un ámbito laboral. El acoso sexual se puede vivir entre pares, o sea, entre compañeros, compañeras de trabajo, o justamente en las escuelas, en donde hay también una relación, pero la relación es o entre pares o incluso alguien que jerárquicamente tiene un nivel inferior, pero que justamente utiliza estos comportamientos sexuales abusando de la condición de la otra persona. Puede ser de mujer a hombre, o sea, no tiene nada que ver con un tema de género. Puede ser de mujer a hombre, pero lo que las estadísticas nos dicen, lo que históricamente sabemos es que más del 90%, si no es que el 95% lo tenemos documentado, es de hombres hacia mujeres. De hecho, el origen de esta ley es por toda la circunstancia que históricamente se ha vivido, de hombres hacia mujeres. Entonces, creo que es importante no perder de vista este aspecto. Por supuesto, sea acoso o sea hostigamiento. Por ello. Para acoso, digo, la ley tiene muchos más elementos, pero concretamente en este artículo 13 nos centramos en ello. Y creo que en este caso en particular del productor de Hollywood, de Harvey Weinstein, es muy importante resaltar que es la primera vez que la Academia de Hollywood lo expulsa de la Academia, porque hemos visto a personajes como Bill Cosby, por ejemplo, como Roman Polanski, por ejemplo, que también habían denuncias en contra de ellos y como tenían tanto poder, ahí permanecían en la Academia. Este cuate en particular, lo que decíamos en el corte, pues claro, si tu sueño es hacer una película, si tu sueño es ganar un Oscar, pues dices, bueno, ni hablar, si tengo que darle unos besos a este cuate, si me lo tengo que chutar en una cena, pues lo hago con tal de hacer una película y de hacer mi sueño realidad, de ser famosa. Sin embargo, también, para mi gusto, eso te convierte en cómplice, porque no son Gwyneth Paltrow, no son Angelina Jolie, son muchísimas mujeres y son muchas también que llegaban de repente y decían, pues me tienes que ver cómo me masturbo, o me tienes que ver cómo me baño, o tienes que subir a darme un masaje. Y él lo acepta y dice que tiene un problema, que no las violó, pero que tiene un problema y que ya está en terapia, como que si con eso ya se curara todo lo que hizo, ¿no? Es importante que no nos vayamos justo a aceptar este tipo de argumentos patologizando una conducta social. Una conducta que implica un acto violento lleva de por medio una decisión. Entonces, tú decides desde tu relación de poder cómo te vas a posicionar frente a esa persona que tienes como subordinada. Y en el acto de la decisión no podemos dejar en un ámbito de que hay una enfermedad mental, de que hay un trastorno, etcétera. Seguramente el hombre tendrá que revisar conductas aprendidas y saber que esas conductas que está ejecutando tienen de hecho una consecuencia legal. Sí. Entonces sí es muy importante estas denuncias que se dieron, que se esté dando esta respuesta también, me parece, no es solamente el ámbito laboral quien muchas veces responde, moviendo a las personas que han tenido en su persona la violencia,
en vez de mover a quien la está ejecutando. Creo que eso es algo que tenemos que ir revisando, porque usualmente ha sucedido en las iglesias, sucede en las escuelas, sucede en estos ámbitos laborales, donde a quien le trastocan más la vida es quien está recibiendo la violencia. Y realmente es la persona que se tendría que estar protegiendo. Yo quiero preguntarte, perdón, un paso atrás, porque en el tema de hostigamiento y acoso sexual, me quedé un poco con la duda, porque digo, bueno, es importante tal vez entender, diferenciar, conceptualizar, pero después también me queda la duda de, ¿pero qué no de todas formas están violando nuestra privacidad, etcétera, nuestra dignidad, como lo querramos decir? De todas formas, creo que las dos cosas tienen igual validez de... pues de alguien está violando mi espacio, ¿no? Entonces, ahí me quedo con la duda de qué tan importante puede ser definir entre estas dos cosas cuando de todas formas quien me está haciendo daño me está haciendo daño, ¿no? La diferencia está en el agravante de tener una relación jerárquica. Cuando yo tengo una relación entre pares, es menor incluso la pena a cuando yo tengo el poder y estoy utilizando ese poder de ponerte una calificación, de mantenerte en el puesto, de aumentarte el sueldo. Y cuando es una mayor agravante. Cuando se trata de un papá o de un padrastro, ahí sí hay poder, estamos hablando de abuso o violación. Son otras... pero me imagino que la pena debería ser 1000 veces peor. Sí, o sea, son penas distintas, pero sí ya estamos hablando ahí de otra dimensión legal. Pero sí, por supuesto. Pero si no se llega a concretar el acto, porque te lo pregunto porque cuando uno pone, por ejemplo, este tema del hashtag MeToo, por ejemplo, en mi caso muy particular, yo lo compartí y la gente, ¿qué te...? Como si hubiera sido una violación sexual. Exacto, o sea, que se hubiera concretado un acto como tal. Y en cuanto, por ejemplo, ¿no? Alguien más explica, no, es que también es cuando es acoso sexual. Ah, bueno. Qué exagerada. Es que ya me habías asustado. Híjole, perdón, pero yo entré en cólera. O sea, no me importa si era yo o hubiera sido alguien más. No se trataba de algo personal, era un rollo de, es que tienen que entender o tenemos que entender como sociedad que la cosa no es, ay, bueno, no te violaron, no abusaron de ti, o sea, ¿no te tocaron? No. Y entonces ¿para qué lo pones? No, es que aquí el tema es que me too, ¿por qué? Porque no puedo ni caminar en la calle, ni estar en el metro, porque ya están al lado de ti. Ay, o las mujeres que tienen que aguantar que un hombre se esté masturbando en el metro mientras las ve. Oye, perdón que te interrumpa, pero también con lo de, nomás te tocó. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando los porquis? Sí. Que decían, no lo violé, nomás fue un dedeo. ¿Qué palabra utilizó? La dedie. Nomás la dedié. Bueno, entonces no pasa nada. Una violación a ver, bueno, estos equiparada. casos evidentemente están más que claros. O sea, son casos que sí, sin duda, se tienen que denunciar. Pero ¿cómo saber diferenciar lo que es un elogio de un acoso? Porque muchas veces igual podemos malinterpretar. Sientes, ¿no? Sí. Digo, un mamacita, este tipo de barbaridades que han puesto en la mesa, evidentemente sí son parte de un acoso o o sea, podría ser también parte de un hostigamiento en caso de que se maneje por jerarquía. Y que a veces no es barbaridad, a veces es parte del folclore y a veces hasta te da gusto, ¿no? Así es, pero entonces, ¿cómo podemos diferenciar cuando es un simple cumplido o cuando ya se está convirtiendo en algo más que un cumplido? Y dos, ¿cómo podemos también diferenciar, y perdón por lo que voy a decir porque es fuerte, pero así lo quiero preguntar, ¿cómo podemos diferenciar cuando ya se está convirtiendo en una violación y no en una simple caricia? Yo creo que es importante primero colocar, estamos en una cultura justo donde parte de lo que nos han enseñado que un galanteo, y ahí aclaro, un galanteo es decirle a otra persona que le es agradable, que le inspira confianza, que es guapa, si quieres, una serie de adjetivos que ahí no lleva una ofensa de por medio. Creo que se ha confundido un acoso justamente con un piropo. El piropo es donde te van a halagar. Y eso no tiene nada que ver con un acoso. El acoso es cuando ya está denigrando, subestimando, insultando tu persona. Puede empezar con palabras que aparentemente no llevan un insulto y empieza a escalar. Entonces, el asunto es la otra persona no lo está
no hay una aceptación desde el otro lugar, no hay una interacción que dé pie a ello. Entonces creo que primero tenemos que separar. En ningún momento, si hablamos de halago, de piropo, podemos estar hablando de una cosa. O sea, digamos, si simplemente estás caminando por la calle y te gritan mamacita o que te gritan qué guapa estás, eso ya es un... El mamacita es un insulto, el qué guapa no lo van a poner, por eso ha sido tan difícil todo eso, colocarlo en puede haber leyes. ¡Ay, qué mamacita! ¡Ay, qué guapa! Claro, hay una intencionalidad, hay todo un lenguaje corporal, discursivo, que justamente son códigos que las mujeres manejamos y que eso ha sido lo complejo de colocarlo en una ley. Exacto. En el momento en que la persona sienta una incomodidad, respondiendo a tu pregunta, cuando tú sientes la incomodidad y respondes, te conozco, yo no te hablé, aunque me estés diciendo guapa, yo no tengo ninguna interacción contigo. Si a ti te incomoda, en ese momento empieza a ser un acoso. Muy bien. Entonces, o sea, si tú pones un alto a la primera y tú continúa, en el momento dices, ya eso es un acoso. Claro, y desde el primer momento tú lo detienes porque tú no estás teniendo una interacción con una persona desconocida que va por la calle. Pero es súper difícil, Alma, comprobar eso. Me acuerdo cuando trataron de hacer esta ley contra las miradas lascivas, que yo salía a la calle con cámara escondida y es impresionante en nuestro país. O sea, como digo, es parte de nuestro folclore, pero toda la gente se volteaba, toda la gente te gritaba algo. Y cuando yo me acercaba con el micrófono y ya salía a la cámara y decía, oye, ¿por qué me dices así? Me decía, pues es que ve cómo estás vestida. Pues yo, ¿cómo estoy vestida? Traigo un vestido hasta la rodilla. Y decía, pues es que ustedes tienen la culpa por provocarnos. ¿Cómo demostrabas? Y claro que fue un fracaso esa iniciativa. ¿Cómo demostrabas que eran miradas lascivas? ¿No? O sea, es muy complicado. Pero vamos a hacer un punto y coma. ¿Qué les parece? Y regresamos con más información al respecto. Respondan en nuestra pregunta en redes sociales. ¿Qué será lo que debemos hacer para frenar el acoso a las mujeres? Los esperamos, por favor, con sus comentarios, con sus propuestas. Opinen, para nosotros es importante conocer su opinión, su postura al respecto. El 50% ha compartido con nosotros que endurecer las sanciones, el 5% la participación ciudadana y el 45% que es un tema de educación. Volvemos. Estamos listos ya de regreso en punto y coma, y es que el año pasado se avaló un dictamen que reforma el Código Penal Federal en materia de acoso sexual. Se entenderá acoso sexual cuando se asedia a una persona solicitándole favores sexuales para sí o un tercero. En esta reforma se incluyen los delitos de ciberacoso sexual y el acoso sexual de personas menores de 18 años de edad. Las sanciones pueden ir de 2 a 6 años de prisión y de 400 a 600 días de multa, pero recordemos, no se trata de endurecer las leyes o las sanciones, eso no elimina el problema de raíz. Así que bueno, seguimos delimitando qué significa y por qué es tan complicado hacer este tema de las denuncias, si así lo queremos ver. Estamos viendo además que la pregunta de hoy es ¿qué será lo que tenemos que hacer para frenar el acoso a las mujeres? Y eso es justamente lo que te quiero preguntar a ti. ¿Cuál crees que sea ahora el siguiente paso? Porque como bien lo decíamos anteriormente, no es un tema nada más de leyes, sí ayuda, porque entonces es nuestro marco y nuestro respaldo para decir, tú decías que necesitaba tocarme la pierna, pues lo hizo y aquí está la foto, ¿no? Es difícil para nosotros documentar, pero ¿cómo podemos documentar algo así? Mira, lo primero diría que ¿qué podemos hacer? Tiene que ver con una respuesta desde las autoridades, de una manera conjunta. Hace rato escuchaba que más del 40% decía de la gente en la pregunta que hicieron que se trataba de un tema de educación. Quiero decir que es un tema de educación, es un tema legislativo, es un tema cultural, es un tema que abarca realmente el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la respuesta no puede venir de un solo sector. No se lo podemos dejar solamente al ámbito educativo, no se va a responder solamente desde la casa, no se va a responder solamente haciendo leyes en el ámbito laboral. Tiene que ser de una manera conjunta. La ley efectivamente ahí está. Ahora, ¿cómo instrumentamos esa ley? Primero o más bien diría que se tiene que hacer un trabajo paralelo. La ley está, pero se tiene que seguir haciendo un trabajo desde el ámbito de lo cultural. Para que esta ley se pueda aplicar, tenemos que seguir haciendo campañas, tenemos que seguir haciendo acciones de no impunidad concretas para que haya el mensaje, porque estamos hablando ahorita en toda esta sección de
quienes reciben la violencia, pero ¿qué pasa quienes ejecutan la violencia? Mientras no tengamos programas también específicos para que en este caso, que la mayoría de estos actos provienen de la cultura masculina y quien generalmente lo hace son personas con cuerpo de hombres, tenemos que entrar en diálogo también entonces con los hombres, decir que todo este tipo de conductas no son un halago, no es algo bien recibido por las mujeres, que afecta la vida cotidiana, que cuando una mujer se levanta tiene que estar pensando si va a tomar el transporte o no para saber qué ropa se va a poner. Ay, no, tiene que estar pensando qué tipo incluso de escote, si lo utiliza o no, con quién voy a ir, porque qué tal que soy la provocadora, ¿no? Porque como va a haber todo este tipo de argumentos si algo sucede, entonces todo esto tienen que saber los hombres que eso no es bienvenido para la cultura de las mujeres. Y tienen que saber que además hay consecuencias legales. Y todos los actos que veamos, por mínimos que sean, por esa mínima mirada, no solamente, nos gustaría que no solamente respondiéramos las mujeres. Hay una reacción interesante que le llamaron el hashtag de yo reconozco, un colectivo de varones donde decía yo reconozco, y entonces empezaban a contar las experiencias de lo que en este momento ya de reflexión recordaban hacia atrás o muy cercano que habían hecho, que lo que consideraban también como un acoso hacia otras mujeres. Lo interesante ahí es también qué respuesta hay cuando empezamos a leer todo eso en redes. Muchas veces, hubo por una parte reacciones de mujeres que les recriminaban, es que eso que cometiste es un delito, eso tiene que ser castigado, etcétera. Y por supuesto decimos qué bueno que también con ellos empiece esta reflexión, colocar, reconocimiento, pero también está la otra parte donde todavía tenemos este sentimiento de, ay, pero pobrecito, pero no lo juzguen tan mal, no, por lo menos ya lo está reconociendo. Es como si dijéramos, por lo menos Weinstein ya lo está reconociendo. No se queda ahí. Es que todo ese tipo de conductas, bueno, vayamos documentándolas efectivamente, pero que nos interesa mucho, que en esta parte y que desde las autoridades también consideren qué es lo que están pensando los hombres, cómo digieren todo este tipo de campañas. O piensan que lo están hablando al aire y que no les pega en su persona. ¿Qué han hecho ellos cuando han visto un acto de acoso o de hostigamiento en su interacción cotidiana, ya sea en el trabajo o en la escuela? ¿Qué hacen los hombres? ¿Se quedan callados? Eso es parte de seguir reproduciendo una cultura. O le dicen a la persona que está haciendo el acto que lo detenga, o participa ayudando con la persona que está recibiendo el acto para hacer una acusación. Para muchos eres un ¿Qué tiger? Sucede? O sea, wow, le diste una nalgada. Pero qué ¿sabes cool. qué, Jazz? Que ahí yo también quisiera decir que, o sea, desde el punto de vista de los hombres también, porque también nosotros tenemos que entender una parte bien básica que es la hormonal, la animal, el instinto. Y yo lo digo porque también lo veo como una reacción de ellos que, o sea, si fuera un tema solamente de educación, ni siquiera te voltearían a ver, ¿no? Pero estás hablando de miradas. No, voy a empezar por ahí. Porque voy por pasos. Voy vas? por pasos. O sea, sí, el instinto es sentirlo, no es hacerlo, Okay. es sentirlo. Es decir, qué bruto, qué guapa, ¿no? Sí. O sea, y eso no qué se los guapo. vamos a quitar porque lo veo en el 100% de los hombres, tal vez uno se escape por ahí, ¿no? Una cosa es lo que sienten. El problema y en donde yo creo que entra la educación es cómo actúas al respecto. Es decir, yo puedo pensar qué guapo está él y no me voy a voltear y, ay, papacito, qué delicioso. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Por O qué? lo Porque piensas, tal pero vez no la lo educación expresas. nos ha dado roles en donde entra la parte que tú dices. El rol es de que, ay, eres un tigre y entonces ese instinto lo sacas porque, claro, yo soy el macho que tiene permisividad por parte de la sociedad, porque no son solo los hombres, también las mujeres lo permiten. Es decir, es todo un conjunto en donde, pues mi vida, estás bien, mi reina, X, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tú sí lo puedes decir? Y no es el por qué yo no lo puedo decir, no. Se trata de respetar justamente el ambiente del otro, ¿no? Ahora, también creo que hay una parte de menos permisividad de nuestro lado. Es decir, vamos a empoderarnos como mujeres. Y no quiero decir que nosotras tengamos la culpa y es que nosotras hemos sido permisivas. No, pero también tú tener la seguridad de que tú estás empoderada y que en el momento que a ti te diga alguien algo, perdón, ¿qué me acabas de decir? ¿Sí te escuchaste? Porque luego, ay, no, es que me voy a ver bien payasa porque es mi amigo del trabajo. Me vale. Te volteas y le dices, oye, tranquilo, ¿no?
pero también nosotros empoderarnos. Pero ya lo estamos haciendo. Sin avergonzarnos. Ya lo estamos haciendo. En redes siempre, sociales con un hashtag. No siempre, pero sí, o sea, sí podemos decir que de la década pasada a ahora hay un cambio trascendental gracias al manejo de las redes sociales. Yo también creo que es mínimo. Y solo en redes sociales. O sea, yo no lo veo mínimo. En redes sociales, ¿cómo llegaron y le dijeron a esta Maracasía? Pues claro, eso le pasa por salir esa hora. Pero te voy a decir algo, temas como este, #MeToo, están provocando realmente una tendencia en trending, o sea, están siendo pero trending que se topics. pasa de moda, Clau. Desafortunadamente se pasa de moda, pero lo que hay que hacer es seguir levantando la voz. Sí, no dejar claro. de, bueno, ya hicimos esta, se hizo tendencia, padrísimo, porque estamos hablando de que tiene alrededor de 3 millones de tweets y alrededor de 20 millones de entre retweets y likes. Entonces, pero no solamente son las mujeres, evidentemente no basta con eso, pero por algo se empieza. Y creo que si seguimos fomentando esto, creo que si seguimos enfocando el tema de las redes sociales, en lugar de estarle tirando a quien de verdad no hay necesidad, de estar tirando vía redes sociales cuando lo único que estás haciendo es perder tiempo. Es un tema de educación, como hay que bien utilizarlas dicen. en positivo. Pero yo les quiero preguntar una cosa a las tres. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acoso sexual? Claro, yo por eso lo puse en mis redes sociales. Yo también, más de una vez. Pero te digo que a mí lo que me preocupó, y por lo que también hoy estamos platicando esto, es la preocupación que en mi caso hubo, porque, #MeToo, y entonces mucha gente de, oye, pero ¿para qué lo pones en redes sociales? ¿No prefieres platicarlo en privado? Porque pues sí se ve mal que ahora toda tu familia pues esté expuesta, porque ahora les están preguntando, me explico, hasta mi mamá, oye, me preguntaron, pero pues estás bien, ¿no prefieres quitarlo de...? No lo voy a quitar. Sí, a esa parte de la sociedad es a quien hay que jalar con este tipo de propuestas y con este tipo de asociaciones también, porque todavía evidentemente existe una parte de la sociedad, y sí pudiera decir gran parte de la sociedad, que tiene miedo a levantar la voz, a decir yo soy parte de, yo también fui acosada, por ello, porque por falta de poder, por falta de credibilidad, por todo, y porque evidentemente la voz de las mujeres... poquito a poco, vamos lentos. ¿Sabes qué pero pasó ha ido muy paulatinamente. Me dieron una nalgada en un antro, pero una nalgada, o sea, me agarraron la pompa y casi me la exprimieron. Y yo volteé con una impotencia, o sea, mucha gente me dirá, ay, es una nalgada, ¿no? No, yo sentí que me habían violado. Y volteé y empecé a cachetearme al tipo como loca, y entonces se dieron cuenta mis amigos y llegaron y se armó. Pero ahí también dices, bueno, y entonces si yo lo cacheteo, entonces estoy incurriendo yo también y estoy siendo agresiva. Y ¿qué pasa ahí? Creo que quiero decir 3 cosas, pero quiero retomar ahorita. Lo que acabas de decir es, aunque tú estés muy empoderada, si tú eso lo hubieses llevado a una denuncia, llegas a un ministerio público y empiezan a desacreditar tu dicho, tú puedes llegar muy empoderada. Pero en si un, no hay una ley que ministerio te público no hay una respuesta adecuada para que te puedan dar, que no se quede ese acto impune. Con eso lo que les quiero decir es que el famoso empoderamiento puede ser muy relativo. Si lo trabajamos solamente a nivel individual, pero insisto, no hay una infraestructura que nos permita que eso no quede en la impunidad y que no quede solo en el apoyo de las amistades que estaban conmigo. Sino que pueda tener realmente una consecuencia legal. Si los hombres empiezan a ver eso, no es una conducta que fácilmente se siga reproduciendo. Quiero decir por eso también retomando que si tenemos que hacer una ley, o tuvimos que hacer una ley hace más de 10 años para que se tratara el tema de la violencia, es porque es parte de una cultura. Entonces, campañas como estas, yo les comentaba al inicio, se hizo en el 96. Hace 2 años, en el 2015, con mi primer acoso, fue otro boom. En este momento está haciendo porque fue un escándalo en Hollywood, pero les quiero decir que esto es parte de una cultura cotidiana, donde no hay necesariamente el reflector que en este momento está viendo, porque todo el mundo está saliendo a través de sus redes sociales a denunciarlo. Qué bueno que siga como parte, eso es lo que queremos que siga habiendo, pero a la vez también queremos respuestas desde las autoridades para que los actos no se queden impunes, que Mara no tenga que en su memoria tener que sus familiares pasar por escuchar una serie de desacreditaciones por la hora, por si había bebido, por con quiénes estaba, etcétera. Y otra cosa muy importante es, aquí no hay nada de hormonal, no hay nada de instintivo. Si se hizo una ley fue porque hay todo
un argumento desde atrás con estudios, lo que sabemos registrado en todo el mundo y que de repente llegamos a un espacio y entonces se empieza a discutir qué pasa con esto. La violencia sexual es aprendida, como cualquier otro acto de violencia. Por lo tanto, lleva una decisión. Hay una conciencia. El acto ya hay una conciencia. Por supuesto. Entonces, los hombres. Sí, no, y cuando yo me refería a eso era interno, claro, o sea, no en acto. Sí, no, y en el asunto también de muchas veces, sobre todo hace 3 décadas más o menos, a los hombres se les justificaba mucho a través de un perfil, por ejemplo, patológico violento. El perfil del violador, el perfil del acosador. Sí. Aquí no hay perfiles en términos de salud. Aquí hay perfiles que han abusado de su poder y a través del poder han sometido a las personas que tienen en su entorno, y en ese sentido, por eso es que lleva esta connotación jurídica, que tiene que haber una consecuencia legal de pagar por ese acto. Entonces, creo que es importante también que a la sociedad le quede claro que no son actos en términos de enfermedades y que por lo tanto sí se tiene que tratar por la vía jurídica. Perdón, voy a hacer rapidísimo una pausa para que sigamos platicando, claro, porque ya tenemos que ir a corte. Un punto y coma rápido, volvemos con eso. Sí. Es un tema tan polémico y creo que hasta entre nosotras ahorita estábamos diciendo que si los hombres son más sexuales que las mujeres, que si las mujeres, pero que los hombres les gusta más la pornografía, que si las miradas lascivas. Y yo sí creo que internamente tienes que ver a una mujer de manera morbosa. Te puede gustar a alguien, puedes decir qué guapo, qué guapa, pero de ahí allá empezarte a imaginar, eso sí creo que es una decisión, al menos que tengas algún tipo de trastorno, ¿no? El tema también de las miradas lascivas, me gustaría mencionar sobre esta ley que decíamos contra las miradas lascivas y de lo complicado que sería comprobarlas. Como tú me dices, bueno, si yo voy y digo, oye, es que este cuate me dio un pellizco o me nalgueó, a ver, ¿cómo lo compruebas? Ah, claro, pues es que ve cómo traes los jeans todos entallados. Entonces se convierte en una tarea bastante difícil de comprobar. Y este artículo que se estaba sugiriendo que se agregara al artículo 176, que decía que el acto sexual no necesariamente constituye un contacto físico, ¿no? Que sí podía ser también una acción dolosa como algo verbal o como una mirada que ya te incomodara, que es lo que decías. Y bueno, que se han denunciado tan pocas que les platicaba yo cuando llegué a hacer este reportaje al metro de la Ciudad de México. Llegó un tipo por atrás, traíamos cámara escondida, llegó un tipo y se me arrimó de una manera espantosa. Y entonces yo volteo y le digo, hazte para allá. Y agarra y me dice, pues es que ¿para dónde? Si no hay lugar. Y le digo, ¿y todo eso qué? Pues es que la gente tiene que pasar. Y ves en el video, que pueden checar en YouTube, que la gente se moría de la risa. O sea, los otros hombres volteaban y veían y se morían de la risa. Entonces, en vez de que alguien agarre y dijera, oye, déjala en paz, o sea, no te puedes arrimar así, la gente se ríe. Y cuando salgo yo a buscar un lugar en donde denunciar, no había un lugar, finalmente encontré uno y me dicen, pues es que el señor salió a comer y regresa hasta como dentro de 1 hora. Claro, perdón, pero ¿para qué? Denuncio, ¿no? Mejor, como dices tú, mejor no me subo al metro, prefiero irme caminando. Justo esto que comentas, nos daban unos datos hace un momento de cifras del INEGI, es inconcebible. O sea, de la sociedad mexicana, 1 millón de mujeres son violentadas, son simplemente tocadas o manoseadas en lugares como el metro. Lo que tú estás comentando ahorita. Y desde 2011, 5 años antes de que el tema del acoso sexual se hiciera visible en México, eran millones de denuncias, 8 millones de denuncias, alrededor de 8 millones de denuncias al año, y no se hacía absolutamente nada. Y allá va mi pregunta. Si las autoridades no van a hacer su trabajo de manera pertinente y a uno le da miedo acudir a las autoridades, ¿qué puedo hacer? Y quiero leer una cita que hace justamente la asistente de este ser humano. Mi mundo entero se derrumbó porque pensaba que la ley estaba para proteger a aquellos que la cumplen. Descubrí que no tenía nada que ver con lo bueno y lo malo, sino que dependía del dinero y el poder. ¿Qué tengo que hacer si no creo en las autoridades, Alma? Yo creo que es importante que sigamos dando el soporte para que sí se hagan las denuncias. Yo no digo que no recurramos a la autoridad, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener un seguimiento de cada uno de los casos, desafortunadamente,
en términos de que no tendríamos que estar como sociedad atrás, y para eso muchas organizaciones civiles, justamente es a lo que nos dedicamos, que realmente las autoridades traduzcan eso que está en las leyes en la vida cotidiana de las personas. Y una de ellas es, por ejemplo, tener módulos donde poder acudir a poner una denuncia, llevar un seguimiento que tampoco le trastoque la vida a quien está poniendo la denuncia, porque es desde el tiempo que tiene que estar ahí denunciando, el trato que muchas veces recibe de gente que no está sensibilizada para escucharlas y que desde el primer momento desacredita el testimonio que se esté dando. Y el siguiente paso también es todo este proceso, ¿cuánto me va a llevar? Yo quien estoy diciendo que tiene que recibir el castigo es allá, pero yo también tengo que estar involucrada en parte de ello. Claro. Entonces, parte de ello, por supuesto, sí va a requerir nuestro tiempo, sí va a requerir pues sí, ponerse de carácter, o sea, también la asesoría con las organizaciones que saben jurídicamente qué es lo que se tiene que hacer en términos de sostenerse en la denuncia, de acudir cuando se hacen los citatorios por parte del Ministerio Público y darle seguimiento. Perdón, que voy a hacer rapidísimo otra vez un corte, ya me van a odiar aquí, punto y coma, regresamos. Te amamos, Pau. Nada más para concluir, querida Alma, ¿qué propones? Yo creo que sigamos fomentando la cultura de la denuncia, saber que en cada uno de estos casos las mujeres tienen que tener un acompañamiento legal, psicológico, o sea, incluso físicamente una persona atrás de ellas, siempre dándoles el soporte, la seguridad, porque es también una forma de garantizar mejor que las autoridades sí hagan su trabajo. No dejemos de denunciar. Te agradezco, perdóname, se nos acaba el tiempo. Tenemos que hacer un programa 2 de esto, chicas. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en Punto y Coma. Nos vemos mañana con más. Gracias.